Hey, ¿qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y si no están tan bien, pues ya saben que no estamos solos en este mundo. Y creo que el tema de hoy va a crear controversia. Es un tema que día con día lo vivimos todos los días. Hay veces que hasta el celular te dice que cuánto tiempo llevas más en las redes sociales que en la vida. Hay temas que las redes sociales nos han llegado a cuestionar sobre el autoestima, el ciberbullying. El año pasado yo posteé que todo lo que yo veía en las redes sociales con nada me identificaba. Y hay estudios que quieren ver de qué manera las redes sociales afectan la salud mental. Como todo tienen su lado positivo y su lado negativo. Y la verdad, para tocar este tema el día de hoy, estoy bien emocionada porque no lo puedo creer que esté hablando con una persona que sea de ahí. Yo pensé que nomás existían las novelas, pero no, sí existe. Y es una persona que se ha especializado en estos temas. Ella es de España, de la ciudad de Málaga. Su nombre es Laura López. Ella es psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Se graduó de psicología por la Universidad de Málaga. También dirige y presenta el programa de televisión Palabras para Vivir. Es un programa de psicoanálisis para la vida cotidiana. Tiene secciones de salud para todos y es de amor y de familia. Ella también es escritora. Ella también ha participado en diferentes programas de España. Y me encantó cuando la escuché porque explica de una manera el manejo de las redes sociales que creo que nos hace llegar a reflexionar en dónde puede estar la pregunta de quién es realmente el responsable de qué es lo que consume y de qué manera te afecta. Así que, Laura, muchísimas gracias por estar en este tiempo de hablar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer y, bueno, por todos los telespectadores que nos asomamos aquí a esta cuestión de poder hablar, ¿no? Porque es muy importante también establecer ese espacio en las plataformas digitales, en las redes sociales, para poder encontrarnos, poder hablar, porque también hay unos grandes beneficios en las redes sociales que nos ha abierto el mundo. Nos podemos asomar a cualquier lugar y ahí conectarnos y crear pues capital social, porque al fin y al cabo estamos generando también lazos con otras personas, tanto profesionales como de amistad, y se generan comunidades que hacen muy bien a las personas, como es este caso, ¿no? El programa que diriges y presentas y la red social tan importante también que estás generando también para el tema de la salud, ¿no? Que hay cosas que hay que hablarlas, ¿no? Y que a veces en los espacios públicos no se hablan y que estos espacios nos permiten hablar de lo que queramos, ¿no? Sí, creo que la pandemia nos llevó a eso, ¿no? Antes que esperanzas. Yo, por ejemplo, si quería hacer una cápsula de red social, nada más mi concentración de encontrar un especialista era aquí en México. La pandemia me llevó a abrir este espacio de, hay más gente, Maurini, hay más gente que está hablando de la salud mental y tú te puedes conectar con ellos por medio de Zoom o por medio de Instagram o por medio de Facebook o por medio de las redes sociales que tú quieras. Y creo que eso es una de las cosas positivas que nos vino a dejar la pandemia, de qué manera útil podemos utilizar este medio, que es un medio, no es una forma de vida, desde mi punto de vista. Y aquí me encantaría preguntarte cómo influyen las redes sociales en nuestra salud mental. Claro, a mí me parece muy interesante eso que has planteado de la pandemia, ¿no? Porque me parece que la salud mental, lo más importante que nos podemos llevar de la pandemia, es una asignatura pendiente que tenemos las personas, porque si no incluimos, la salud es una construcción, y si no incluimos ese cuidado de la salud mental, vemos que a veces en elementos externos, como en la pandemia, han mostrado cómo es nuestra salud mental. Porque no es el elemento externo lo que nos produce un deterioro, sino es cómo yo gestiono la realidad y tiene que ver con mi realidad psíquica. Si yo estoy en las condiciones más adecuadas, eso me va a permitir, cuando haya un acontecimiento externo que se sale de lo habitual, lo que es algo que no se puede manejar, voy a responder de una manera mejor. Entonces, las redes sociales, la salud mental, yo diría que las redes sociales, de alguna manera, hacen un manifiesto, ¿no?, de cómo es nuestra salud mental,
porque es el uso que uno haga de las redes sociales. En las redes sociales vemos que ocurre como en cualquier ámbito donde están implicados seres humanos. Ahí se ve cómo cada uno reacciona, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y es una de las manifestaciones más de la vida, es un escenario más que pone en juego pues tanto esas brechas que hay en la salud mental y también en la educación emocional. Porque, ojo, ya Freud decía que la educación emocional es una asignatura pendiente, porque es como si saliéramos al mundo, ponía un ejemplo muy ejemplar, ¿no? Que decía que es como si saliéramos, como si nos echaran al Polo Norte con un bañador, ¿no? Entonces, es eso, nadie nos enseña cómo gestionar la cuestión afectiva, emocional, incluso cómo ser felices en la vida, ¿no? Es todo muy académico, pero hay veces que vemos que hay fallas, ¿no? en la manera de relacionarnos, porque la familia es la primera célula de la sociedad, pero luego uno va al mundo y no se puede relacionar con los demás como se relaciona con la familia, ¿no? Entonces, aprender a manejarnos con la sexualidad, con la afectividad, con mis propios deseos. Hay muchas controversias que nuestra salud mental, por así decirlo, se tiene que construir, ¿no? Cuando lo hacemos somos un cántaro vacío que digamos que se va forjando a través del lenguaje, ¿no? A través de esas primeras experiencias que son la familia y luego en el mundo, ¿no? Pero que ahí se tienen que establecer nuestras leyes, se tiene que establecer pues la construcción de nuestro ser hombre, ser mujer, la función padre, la función madre, ¿no? Que al fin y al cabo es esos límites también necesarios en nosotros. Esto que acabas de decir creo que es muy importante, porque sí, crecemos en un seno familiar y es como que nuestra primera identidad que tenemos, ¿no? Estamos como esponjitas absorbiendo lo que nuestros padres y la gente más cercana a nosotros nos están enseñando. Después vamos creciendo y estamos como que buscando otro tipo de identidades, ¿no? Por eso viene la secundaria y la prepa, esta parte de los adolescentes. Ahora en las redes sociales está el término de los influencers. Y ahí yo creo que es donde tenemos una carencia y desgraciadamente se debe también al estigma que hay de la salud mental y emocional, porque creo que no tenemos un juicio propio de qué es benéfico para nosotros. A lo mejor ya cuando pasas esto lo que es la secundaria y la prepa y todo esto, hasta la universidad, puedes llegar a elegir un poco mejor qué es lo que te puede beneficiar a ti de lo que estás viendo en las redes sociales. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos de las redes sociales en la salud mental, por ejemplo, pues en los adolescentes? Pero si partimos de todo, creo que ahora sí que toda la población se puede llegar a ver afectada por las redes sociales si no tienes una educación emocional fuerte. Sí, lo que pasa es que más que afectados por las redes sociales, yo diría que la persona ya está afectada y en las redes sociales manifiesta esas carencias, esas dificultades. Pues claro, a veces se tachan las redes sociales de que son adictivas, ¿no? Que se ponen en juego, pues, como bien has dicho, ¿no? En la adolescencia, esos problemas de identificación con el otro. Pero claro, hay que tener en cuenta que en psicoanálisis decimos que no es el objeto adictivo en sí, ¿no? No importa si es una sustancia, si es una persona, sino es la estructura de la persona. A veces huimos de ciertas cosas o se huye, ¿no? En esa adicción es como un síntoma, es una señal de que hay algo que la persona no puede gestionar y es una fuga a esa angustia que le producen o bien las relaciones del exterior, la sexualidad. Y vemos que, por ejemplo, en la adolescencia es una etapa muy importante en las personas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va forjando nuestra identidad, donde venimos de una familia y tenemos que separarnos de esos ideales que son los padres, de esos ideales infantiles y adentrarnos en el mundo. Pues la familia tiene que facilitar que esa persona... has comentado antes de cómo pensamos, ¿no? Esas relaciones con los demás, en los influencers, ¿no? Y también esa cuestión, hay que educar a los jóvenes, a los niños, no a indicarles cómo tienen que pensar, ¿no? Sino ayudarles a que puedan forjar un criterio propio. Y claro, en ese proceso en el que está la adolescencia, vemos que es muy necesario la identificación hacia otras personas. Y claro, y en las redes sociales se pone en juego una cuestión muy curiosa, ¿no? Que es el hecho de mirar y ser mirado, ¿no? Porque es muy atractivo uno asomarse a la ventana, ¿no? Asomarse a ver qué está haciendo el otro, qué dice, qué hace. Y claro, ahí hay un juego de identificación porque
dejamos de ser hijos, de ser mirados por nuestros padres para identificarnos con otros, porque queremos entrar en el mundo, ¿no? Y nos tenemos que identificar con los compañeros porque siempre hay como una cierta rebeldía, separación de los padres, porque la necesitamos para entrar en el mundo. Pero claro, a veces en ese juego de identificación tenemos que mostrar qué modelos estamos transmitiendo, ¿no? Y ahí en lo que dices del tema de los influencers me parece muy interesante porque los influencers en muchas ocasiones vemos que se convierten en un producto más de este sistema capitalista, porque claro, realmente ¿qué se está transmitiendo? ¿Qué valores se transmiten a través de ese espejo que mira la otra persona, ¿no? Porque nos identificamos a los iguales, a algo que nos recuerda a nosotros, a algo que queremos ser, algo que fuimos en el pasado, y eso hace que se establezca ese lazo con el otro, ¿no? Esa identificación nos ayuda a transformarnos porque yo quiero ser como él, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estamos en la escuela también nos enamoramos de nuestro profesor y queremos llegar a ser como él, ¿no? Nos transmite ese deseo por aprender. Entonces, tendríamos que cuestionarnos qué estamos transmitiendo a través de ciertos canales, y vemos que los influencers muchas veces son víctimas de ese poder, ¿no? De ese poder del consumismo, porque se convierten en un elemento más de mercancía. Y claro, vemos que a veces se trabaja para unos pocos, ¿no? Porque se siguen transmitiendo las mismas ideologías de posiciones sociales, de diferencias de las clases sociales, las mismas ideologías acerca de la posición del hombre, de la mujer, un poco más clásicas, ¿no? Entonces, realmente, a veces se transmiten un hecho que nos habla de que se trabaja para los poderosos. Entonces, me parece importante que más que ese estado, ¿no? Ese estado que nos transmite esa manera de pensar al ser humano, que al fin y al cabo no nos piensan para nuestra felicidad, sino que nos piensa como un producto más a consumir, como transmisión de ideología, tendríamos también que cuestionarnos de incluir, por ejemplo, a maestros, a la poesía, ¿no? Que nos enseñan ese goce por vivir, ¿no? Y que también nos muestran un camino para transformar la realidad, porque si no estamos subidos al carro de esa ideología que no nos conlleva a trabajar por nuestra felicidad, porque está sometida a una ética de los bienes, y vemos que ahí, por ejemplo, en los influencers hay muchos que se han tenido que retirar porque hablan de una exigencia y un quiebre en su salud mental, porque al final no trabajas para ti, trabajas para construir una imagen que está sometida a la ideología de los poderosos, y cuando no le convienen te quitan del medio, ¿no? Entonces, me parece importante que reflexionemos qué modelos estamos siguiendo, porque hay maestros que nos transmiten el deseo de vivir, ¿no? Sí, híjole, no sé si has visto pero no sé si has visto una serie que se llama Black Mirror en Netflix. No la he visto, pero me han hablado de ella. Bueno, el caso es que siempre que digo tal episodio, no sé qué, a todo el mundo le da ansiedad porque nos confronta con una realidad que realmente o ya estamos viviendo o estamos a punto de caer en eso. Y hay un episodio en la temporada 3 que se llama Caída de Picada, que todo lo que acabas de decir se plasma ahí. Y es impresionante porque te ponen desde cómo te ciegas en que vives en tu red social. Y tú vas teniendo valor a raíz de que vas teniendo likes. Entonces, por ejemplo, si tú me sales con un promedio de 5.0 es como lo máximo. Entonces yo digo, yo quiero ser amiga de Laura y la voy a seguir. Y voy a hacer todo lo que ella hace. O sea, es escritora, pues yo también quiero ser escritora. Pero a lo mejor lo mío no está tan bonito y yo tengo una calificación de 3 likes. Entonces, si tú te vas a casar el día de mañana, pues yo quiero ir. Entonces, ¿cómo puedo llegar a tu boda si realmente no te conozco físicamente? La única manera es de que, pues es que Maurín sí me sigue. Ya me di cuenta que sí existe. Y ahí vas. Y el caso es que llega un momento que te vas olvidando tanto de lo que tú eres por cumplir a lo que estás siguiendo, a tu avatar. Porque como dices, realmente en las redes sociales lo único que se postea son cosas positivas. Es raro las personas que se atreven a postear cosas vulnerables o cosas de cómo se sienten o realmente cómo te ves en el gimnasio. No que te veas todo fit, sino que vas porque yo, por ejemplo, hoy posteé un haciendo ejercicio y me estoy muriendo haciendo ejercicio. No creas que estoy así como, súper fit. ¿No? O sea, y trato siempre
de postear cosas que van de acuerdo a mí, no de acuerdo a los demás. Y creo que en esta manera que tú acabas de decir, se convierte en una positividad tóxica, en donde todo es felicidad, ¿no? O sea, vas a los restaurantes y pones la comida súper bonita y en un restaurante súper nice. Si te vas de viaje, también. Si vas a entrar a una tienda, pues también. Entonces, eso hace que poco a poco, yo quise hacer una analogía y es como cuando yo estaba en la prepa. Cuando yo entré en la prepa, yo venía de escuelas, clases medias normales, o sea, media alta, y cuando entré a la prepa era toda la población casi de socioeconómico pues medio alto. Y yo soy de provincia, y en provincia es muy normal que andes en la socialité y que salgas en el periódico y que digas que vas a salir de 15 años con tus chambelanes y que pongas tus fiestas y tus cumpleaños. Dije, madres, y yo me moría de ganas de salir con ellas, con esas personas. Y en ese momento me entraba como esta discusión interna en mí que decía, es que si me quiero llevar con ellas, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen esas personas. Entonces me volvió otra vez a mí. Pero creo que ahorita con las redes sociales, con darle like y like y like, o no me gusta o así, vas cayendo en lo mismo. Y luego los haters no tienen los pantalones para usar a veces su perfil. Lo que hacen es un perfil anónimo, que ahí también se me hace la verdad. Si vas a decir algo, pues mínimo utiliza el perfil que eres tú. Entonces creo que ahí llega un poco en donde se puede perder la noción de la realidad, de realmente, ¿y tú quién eres? Y de eso se trata básicamente la serie, esta temporada que te digo de Black Mirror, que al final se cuestionan y dicen, ¿y yo quién soy? Y se desmoronan las personas. Llega un momento que dicen, es que yo ya no quiero pertenecer a los likes, quiero gritar realmente lo que siento y lo que voy. Para esa gente la meten a la cárcel. Claro. Me parece muy interesante eso que comentas, porque además tenemos que tener en cuenta que somos un sujeto dividido. Es decir, que el psicoanálisis nos muestra que en todos nosotros hay una parte consciente y otra inconsciente, ¿no? Y ahí en esa confrontación vemos que en muchas ocasiones está la moral, lo que te dicen los estados, cómo tienes que vivir, cómo tienes que hacer, pero por otro lado están nuestros deseos verdaderos. Y a veces vemos que hay una confrontación, un conflicto psíquico en las personas porque van siguiendo un modelo, una ideología y no escuchan a su inconsciente, no escuchan sus verdaderos deseos, que lo que somos tiene que ver con esos procesos inconscientes y somos unos grandes desconocidos. No nos conocemos a nosotros mismos y el psicoanálisis nos ayuda a poder, digamos que, conciliar esa parte de nosotros que desconocemos, nuestros deseos verdaderos, con esa realidad, a veces esa moral, tanto de la familia como de los estados, que nos dicen que tiremos todos por un mismo camino y vemos que no se corresponden a las necesidades de las personas, ¿no? Lo vemos incluso en la globalización, es un ejemplo de esto, ¿no? La globalización a nivel internacional pretende que todo el mundo sea pero no podemos ser iguales, tenemos que abogar por las diferencias son lo que nos enriquece. Claro, si queremos eliminar las diferencias que hay en cada uno, pues caemos en esa confrontación, ¿no? Porque tenemos que incluir lo diferente. Y me parece también importante en esa cuestión de los likes, de buscar aprobación, es que es muy necesario el encuentro con otras personas. Necesitamos del amor para no enfermar. Y claro, ¿qué ocurre en esa búsqueda de like? ¿No? Es como si buscáramos la aprobación del otro, sentirnos valorados, que nos digan a me gusta, porque ahí es donde también se construye la autoestima a través del amor. Y lo vemos incluso en el trabajo, ¿no? No solamente en la remuneración económica, ¿no? También se habla de sentirse valorado. Pero claro, también está esa cuestión que uno puede caer en no realizar ese trabajo verdadero por nuestros deseos, que los deseos no son comprarte X cosa o comprarte X, ¿no? Caemos en ese lugar de la ética de los bienes, sino los deseos tienen que ver con una actitud ante la vida, con construir ese camino del trabajo. Y como bien dicen, ¿no? Las relaciones se construyen, acercarse a una persona a otra son producto del trabajo que uno realiza y va uniéndose con compañeros de viaje, pero claro, si no parece como una pantalla, algo falso
que uno transmite una imagen de felicidad que en realidad estás trabajando para los poderosos, para mostrar una imagen que tiene más que ver con comprar y vender un producto que con la realidad, con el alma humana, ¿no? Y ahí, en esa cuestión, vemos, por ejemplo, en el discurso que da Federico García Lorca en su pueblo, en la biblioteca, ¿no? Nos habla de que no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Que le den, quiere medio pan y un libro, ¿no? Tenemos que alimentar también esas inquietudes en nuestra alma, nuestro deseo, para poder convivir con otros, porque la esencia de la civilización realmente es estar con otros. Yo soy yo, porque no soy yo solamente, yo soy psicoanalista porque estoy en una escuela de formación, tengo compañeros, maestros que me han ayudado a forjar un camino verdadero, ¿no? En el que uno puede trazar un recorrido, pero si tú trabajas para la imagen de otros, al final estás quebrado y estás vacío. Entonces es importante que determinemos que los deseos verdaderos humanos, ese alma, es otra cosa que lo que nos transmite, porque en realidad estamos en el vorágine capitalista que nos dicen que ser feliz es hacer X. Y luego vemos lo desgraciadas que son muchas personas porque se sienten vacías. Eso no es la felicidad. Exacto, y yo creo que de esa manera que tú comentas es como afecta a veces el autoestima, ¿no? Creo que el autoestima es algo de las cosas que más nos cuesta aceptar que valemos como personas. Yo te puedo decir que yo una autoestima sana la tengo de 10 años para acá. O sea, y creo que todavía, aunque estoy segura de mí misma y muchas cosas y me caigo bien, hay muchas cosas que debo de trabajar todavía. Hay veces que las redes sociales, hay un término que se llama disformia, que salió por Instagram y Snapchat, en donde hablan de los filtros que hay, ¿no? Y ahora yo tengo una amiga de veras que tiene una app que nos toma una foto y yo ya ni me reconozco cuando me hace todo lo que me tiene que hacer, ¿no? Y le digo, no, a mí no me pongas tanto filtro, o sea, ya pon que me vea normal. Pero esta manera de que para todos usamos el filtro, al grado que a la hora que tú sales a exponerte, ya ni siquiera te identificas con la persona que estás viendo. Puede ser a lo mejor totalmente otra, ¿no? ¿Esto de qué manera nos afecta en nuestra autoestima o también en nuestra salud mental? Sí, a mí me parece que también es como las operaciones de estética, ¿no? Hacerse algún retoque está bien, pero luego pasarse ya habla de que hay un conflicto en la persona, ¿no? Hay algo de la persona en sí misma que no acepta, o bien el paso de los años, o algo de la persona que más que tener algo que ver con la apariencia física, tiene más que ver con un complejo inconsciente, con algún tipo de no aceptación, porque sabemos que nos construimos, nuestro cuerpo se construye a través de la imagen del otro, ¿no? Nosotros vamos construyendo nuestro cuerpo a través también del lenguaje, vamos nombrando y ahí es donde vamos constituyendo nuestro cuerpo. También nuestro cuerpo son las relaciones sociales, hay un cuerpo de palabras. Y claro, el hecho de ponerse mucho filtro hasta no reconocerse, habla de que algo en mí no me reconozco, ¿no? Y es como genera también cierto rechazo, porque alguien que se oculta tras esas operaciones de estética, tras esos filtros, está hablando de que no es verdadero, que hay algo de sí mismo que rechaza y que no puede elaborar. Y claro, todos sabemos que la percepción no tiene nada que ver con la realidad, y lo vemos, por ejemplo, en trastornos como la anorexia, ¿no? La mirada no tiene nada que ver con la realidad, sino que tiene que ver con nuestra realidad psíquica. Y ahí es donde entran en juego los profesionales, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, que te ayuda a conciliarte con tu cuerpo, porque en muchas ocasiones esos determinados complejos, uno cree que la feminidad es ponerse pecho. Entonces, ¿qué conceptos maneja uno, ¿no? ¿Desde qué prejuicios parte? ¿Cómo estoy constituyendo mi sexualidad en mí, mi ser hombre, mi ser mujer, mi ser humano, ¿no? Y hay muchas cuestiones detrás que son inconscientes y que hablan de ese reflejo en nosotros, de ese desarrollo, porque no es física, no es un defecto físico. Hay personas que tienen determinadas diferencias y las resaltan, ¿no? Es las frases que yo me pongo frente al otro, ¿no? Pues me acuerdo del ejemplo que es más antiguo, ¿no? De Cindy Crawford, que ya tenía aquí una verruguita, ¿no? Pues hay personas que están acomplejadas, pero ella la utilizaba como bandera, ¿no? Como distinción, como diferencia. Entonces no es lo físico. Además debemos saber que no deseamos objetos.
Los humanos nos fijamos en otras personas porque deseamos deseos. Cuando una persona está en circulación, hace cosas, está en lo social, tiene esa pasión por la vida, eso te atrae, te atrapa, porque necesitamos desear, ponernos en circulación. Entonces, cuando hay determinadas cuestiones que tienen que ver con lo físico, no es exactamente con lo físico. Es un desplazamiento de una cuestión de nuestro desarrollo afectivo sexual que se pone en juego ahí. Además, la publicidad sabe mucho de eso. Este año se lleva esto, pues todo el mundo se pone la misma cara. Este año se lleva lo... Y es como van jugando con ese... Pero que tiene que ver con esa neurosis de las personas, ¿no? Porque uno cree que le falta algo para ser completo y se va jugando con esto tampoco. Nunca se llega a alcanzar esa satisfacción. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la imagen, ¿no? Tiene que ver con nuestra realidad psíquica, con la posición que tenemos ante nosotros, ¿no? Ante esa construcción que, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de esto para que lo veamos un poquito más claro, ¿no? Hay un momento en el desarrollo psicoafectivo de la niña, del niño, ¿no? En el que la niña se siente como inferior en comparación al órgano genital del varón. Entonces ahí ocurre en ese proceso de crecimiento un desprecio hacia su cuerpo, ¿no? Entonces las mujeres en muchas ocasiones van con esa frase de que no tengo dinero, no tengo no sé qué, me falta no sé qué, cuando en realidad se refiere a esa cuestión de menosprecio por su cuerpo, ¿no? Como que tiene que ver con aspectos de esa no aceptación de la inclusión de la diferencia, que es tan importante, ¿no? Sí, creo que a veces hasta basta con un solo comentario, ¿no? Hay veces que hasta estando one to one, o sea, sin las redes sociales, lo primero que tenés, ay, ¿cómo subiste de peso? Yo, primero pregúntame que cómo estoy, ¿no? Antes de cómo subí de peso. O, ay, qué envidiosa, ¿eh? No, la envidia y los celos también se muestran ahí en la frase, ¿eh? sí, es que así lo te dicen, o traes granitos, ¿no? Y, ¿por qué traes tantos granos? Y yo, pues, no sé, o sea, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero a veces hasta, aunque de veras, o sea, sí las redes sociales pueden ser muy agresivas, pero a veces cuando estás físicamente con alguien, estamos tan acostumbrados, la otra vez estuve leyendo que el cerebro es la memoria más egocéntrica que hay. Entonces, con tal de que tu ego se vaya incrementando un poco más alto, como que uno está acostumbrado a hacer menos, a hacerte menos a ti y hacer menos a otras personas y que pues sacamos este tipo de comentarios que porque el ego cada vez es como una constante que está ahí, ¿no? Claro, a mí me parece muy interesante eso porque el psicoanálisis no habla de esas cuestiones de una manera muy, muy llamativa, ¿no? Porque, claro, hay determinadas frases en todo lo que hablamos. Mostramos nuestra verdad, no nos podemos esconder, siempre hablamos de nosotros. Y cuando uno suelta una frase así, pues a veces vemos que en esas frases se muestra la envidia de la persona, se muestran los celos, se muestra el egoísmo, el narcisismo. Y claro, precisamente el psicoanálisis nos ayuda a transformar todos esos afectos que son, digamos que normales, porque en todos los seres humanos nos pasa, todos nosotros pues nos constituimos también con toda esa gama de sentimientos, ¿no? En todos nosotros hay celos, envidia, egoísmo. Lo que pasa es que socialmente está muy mal visto, ¿no? Y todos queremos ser muy buenos. Pero hay afectos reprimidos que asaltan en las relaciones con los demás y a veces no son cosas que se puedan ver así, determinar de una manera fácil, ¿no? Digamos que el psicoanálisis permite una interpretación, porque a veces determinadas enfermedades, determinadas maneras de hacer, ¿no? Supongamos que estamos trabajando con un compañero de trabajo, ¿no? Y que de repente se me cae el café, le doy un codazo sin querer y estropeo el ordenador o un documento muy importante que estaba realizando. Pues bueno, habría que psicoanalizarse, pero ahí estoy mostrando, en ese acto, estoy hablando de mí. Y estoy hablando de un afecto reprimido que yo no tolero y que se manifiesta en mí en forma de acto. Y puede ser la envidia que tengo hacia mi compañero porque ha ascendido y en ese gesto estoy mostrando mi hostilidad, sin darme cuenta, ojo, porque luego la persona dice, no, yo no quería hacer eso, ha sido un acto sin querer. Pero el psicoanálisis nos muestra que en esos actos estoy hablando de mi verdad. Y mi verdad tiene que ver con afectos reprimidos que corresponden más a esa sexualidad infantil.
Y con sexualidad infantil nos referimos a todo lo tocado por la palabra que tiene que ver con esas posiciones en las que hay celos, envidia, deseos que no debo, ¿no? Y que están tachados por mi moral y que se manifiestan en todos nosotros, que están en todos nosotros, pero que en unas personas se desarrollan de una manera, de otra. Claro, el psicoanálisis nos ayuda a transformarnos en seres humanos, seres psíquicos y sociales, porque sin otros no se puede vivir. Sin otros no se puede vivir. Y vemos que hay muchos problemas, incluso en las relaciones laborales. La mayoría de los problemas que hay son de este tipo, son celos, envidia, hostilidad, ¿no? Y que son, digamos, que afectos que se pueden transformar, ¿no? Porque, por ejemplo, la envidia se puede convertir en admiración, pero es un trabajo psíquico que uno tiene que realizar para transformar, ¿no? Para poder elaborar nuestro ser social, ¿no? Porque es un recorrido, ¿no? Digamos que el niño tuvo que hacer en muy poquito tiempo todo el recorrido de la historia de la humanidad, ¿no? Los primitivos, cuando querían algo, le pegaban al otro, lo cogían, lo tomaban y se lo quedaban. Pero los niños vemos que tienen esas actitudes. Bueno, lo vemos también conductas de adultos que también hablan de esa cosa infantil, ¿no? De ese narcisismo. Porque el niño es muy narcisista, lo quiere todo para él, pero eso forma parte de nosotros. Y si no avanzamos, Freud dijo, ¿no? Que tendría que psicoanalizarse toda la humanidad. Todos vemos ejemplos, tanto en los gobernantes como en personas cercanas, que hablan de actitudes que hablan del egoísmo que aún persiste, de los celos, de la envidia. Seguimos amando y odiando como hace miles de años. Digo que tenemos un trabajo muy importante para transmitir a la población, ¿no? Para que se puedan hablar de estas cosas y que todo se puede transformar, que es un trabajo, que es muy importante, todo es un trabajo. La salud mental tiene que ver cómo concibo la salud mental. Si puedo concebirla como que se puede transformar a través, por ejemplo, de la ciencia del psicoanálisis, claro, es otra cosa, ¿no? Sí, y justo lo que ahorita estabas diciendo me llevó a pensar dije, pues es que las redes sociales, al final creo que es un reflejo de cómo está la humanidad. Claro. Y está bien, te iba a decir, pues sí, está bien jodida, la verdad. O sea, son pocos los contenidos que son sanos y que al final tú tienes la decisión de elegir qué quieres ver y qué no. Y con esto me encantaría que finalicemos y que nos recomiendes de qué manera podemos utilizar las redes sociales de una manera racional, ¿no? O sea, justo con todo lo que acabas de decir, dije, pues, es que las redes sociales es un reflejo de cómo estamos emocionalmente y mentalmente. Ahí está. Claro, precisamente esa cuestión es qué uso le doy yo a las redes sociales, ¿no? Porque a veces es como un escaparate demasiado abierto, porque hay cosas, igual que tú no le cuentas todo a todo el mundo, también tiene que haber una discriminación. ¿Qué cuento y para qué cuento, ¿no? ¿Qué digo y qué muestro y qué no muestro, ¿no? Y tener en cuenta que nos movemos en una red social, pero deben regirse por las mismas normas. De hecho, ya se están estableciendo leyes, ¿no? En ese entorno, digamos, digital, se están estableciendo leyes porque se rigen por las mismas leyes también que en la calle, ¿no? Por así decirlo. Que al final es una regulación de esas relaciones humanas y que se van a manifestar también, pues, ciertos individuos, ciertas personas que se dedican más a arremeter contra el otro y a establecer también ese espacio donde muestra sus perversidades, donde utiliza al otro para hacer esa cosa. Pero también tener en cuenta que es como yo pienso la red social, no es como yo la utilizo, que un uso adecuado de la red social pues habla también de esas comunidades que decimos sociales, ¿no? Donde también te unes a otras personas para generar algo. También hay contenidos muy interesantes en las redes que nos hablan de esa construcción para poder vivir mejor, de esos espacios donde se pueda hablar, unos espacios donde uno pueda adquirir cierta cultura, donde pueda enriquecerse y que pueda compartir con los demás. Entonces, mi recomendación, pues, para el uso de las redes sociales es que tengamos en cuenta que también es un espacio de la realidad donde se van a manifestar todas esas cuestiones que pasan con el ser humano también en la realidad del pie de calle, ¿no? Pero que en las redes sociales también. Entonces, en esa discriminación también, tener en cuenta
bueno, que es un escaparate donde otras personas también van a ver lo que nosotros hacemos y que debemos tener una responsabilidad, ¿no? Que también somos un ejemplo, porque la educación es grupal, tiene que ver con cada uno de nosotros. Y claro, si yo estoy mostrando ciertas formas de hacer los demás, pues me estoy exhibiendo y estoy poniendo en juego mis síntomas, ¿no? Mi forma de hacer las cosas, y tenemos que tener en cuenta que hay otras personas que nos están mirando y que también debemos ser un ejemplo en el vivir, ¿no? En el sentido de que tenemos que tener una responsabilidad porque la sociedad la construimos entre todos. Tener en cuenta que somos la humanidad, somos una amplia gama de personas que tenemos que tomar esa responsabilidad de que en un espacio o en otro tenemos que aunar fuerzas y por lo menos dentro de nuestro pequeño círculo, pues procurar bueno, que seamos también ese ejemplo, ¿no? Y que podamos transmitir pues valores adecuados, principios para seguir creciendo y para seguir manteniendo un mundo en el que los derechos puedan ser llevados a cabo, donde podamos hablar de una civilización y de incluir sobre todo al otro, porque no estamos solos y a través de las redes sociales pues es una ventana amplia para organizar esos encuentros y para establecer lazos, ¿no? Sí, como te comento, antes de la pandemia nunca se me hubiera ocurrido buscar psicoanalistas, psiquiatras a nivel mundial y ahora tengo la fortuna de estar en una entrevista contigo. Tú estás en Málaga, yo estoy en la Ciudad de México y creo que es una de las ventajas que te pueden dar las redes sociales. Por otro lado, considero que los que nos exponemos a publicar contenido, a lo mejor de una manera pública y todo eso, tenemos que totalmente nunca olvidarnos de nosotros, ¿no? O sea, y si sabemos que a lo mejor en algo estamos débil y todo, guardarlo y trabajarlo como mejor les parezca por medio de terapia, con un coach, o sea, lo que les sea benéfico para ellos. Y también que tengan en cuenta que está muy cañón que te lleves de todos la estrellita. O sea, al final de cuentas no le caes bien a todo mundo y eso lo tienes que tener bien claro, ¿no? O sea, porque cuando empiezas a querer caer bien a todos, ahí también es cuando te puedes desmoronar. Entonces creo que las redes sociales en ese ámbito, si publican, no pierdan su identidad, simplemente acuérdense lo que ustedes valoran como persona y que deben de tener, y si no la tienen, búsquela, educación emocional, ¿no? Salud mental y salud emocional, y recuerden que no tienen que nomás tener un trastorno para ir con un psicoanalista, simplemente si algo de tu entorno no te checa o no va contigo en tus ideologías y quieres romper esquemas, no lo hagas solo, hazlo al lado de alguien como Laura, que es psicoanalista, y ve a terapia, es lo único que te puedo dar, y las redes sociales pues tienen su lado bueno y su lado malo, simplemente tú tienes la responsabilidad de qué es lo que quieres consumir y qué es lo que quieres publicar. Me encantaría, Laura, si nos puedes compartir tus redes sociales para la gente que esté interesada en buscarte. Sí, muchas gracias. Me parece también muy importante puntualizar que esto que dice me ha parecido muy interesante, es el hecho de querer gustar a todo el mundo y querer que todo el mundo, pues es una idealización y es absurdo, ¿no? En el sentido de que es mejor seguir unas ideas, un criterio, un pensamiento que dirija mi vida, y ahí no voy a fallar, porque siempre va gente que te va a traicionar, pero lo que no te va a traicionar es esa idea que vas a seguir para seguir en ese camino, seguir remando hacia adelante, porque siempre va a haber compañeros que se unan. Así que, bueno, muchas gracias y os comparto mis redes sociales. En Facebook me podéis encontrar en el Diván de Laura, también en mi canal YouTube, que es Laura López Psicoanalista, en LinkedIn, Laura López Psicoanalista, y bueno, en Instagram, pues Laura López Psicoanalista también. Así que yo agradecerte de verdad que me hayas invitado. Para mí es un placer, estoy muy contenta de haber compartido contigo pues esta conversación, que siempre se aprende. Me voy aquí aprendiendo también algo de vosotros, de ti, y que para mí es un placer compartir y poder hablar en un espacio donde realmente se pueda hablar, ¿no? Que es muy importante también un espacio. Amigos dicen también que es un lugar donde uno puede hablar, ¿no?
y a veces vemos que nos censuran, ¿no? En muchos lugares y Sí. por el programa, de verdad. No, pues muchísimas gracias a ti, Laura, por aceptar la invitación. Es un agasajo platicar con gente que es de diferente cultura, diferente pensamiento, o sea, eso siempre para mí es enriquecedor. Yo siempre he dicho que para mí el grabar estas cápsulas es como una maestría en vida que tengo la fortuna de hacerlo y siempre que hablo con cada uno de ustedes, siempre me dejan una enseñanza muy grande. Y pues muchas gracias por aceptarnos. Y recuerden, vitaminas, que es tiempo de decir, es tiempo de empatía y sobre todo es tiempo de hablar de salud mental. Estamos in touch.